Hola, buenos días. Hola, senadora, ¿cómo está? Buenos días. Estamos ya en condiciones, si usted así lo está, pudiéramos Feliz empezar. 14 de febrero, mi querido Sergio, y a mis compañeras y compañeros de los medios. Cuando ustedes instruyan, comenzamos. Muy bien. Marco, ¿podemos iniciar a grabar, por favor? Recording in progress. Muchas gracias. Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la contramañanera de este 14 de febrero. Como todos los lunes, la senadora Kenia López Rabadán nos dará un mensaje inicial y posteriormente estaremos con sus preguntas, que son varias y de muchos temas. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidos a la Contramañanera, donde exigimos que la 4T deje de violar los derechos de los mexicanos. El pasado viernes, el presidente López Obrador, yo diría, descubrió su peor rostro, el de un aspirante a dictador. Utiliza a las instituciones y viola la ley con tal de realizar sus caprichos personales. El enojo presidencial se debe a que se hizo público que su hijo mayor pues, está siendo favorecido por una empresa contratista del gobierno. Por más de 20 años, López Obrador nos ha recetado pues, un montón de discursos a propósito de la austeridad en el combate a la corrupción y decía él en la eliminación de los privilegios. La verdad es que los privilegios hoy los tiene su propia familia y le ha tirado desde, pues digamos, desde adentro de su casa este discurso. Conforme pasan los días, hay tropiezo tras tropiezo. Ayer, el hijo mayor del presidente sacó un comunicado en el que afirma que trabaja como asesor legal en una empresa, dice él, con más de 40 años de experiencia en desarrollos inmobiliarios de lujo. Sin embargo, como podemos apreciar en esta imagen, nomás por favor, pues su registro tiene apenas un par de años. Es increíble, pues, cómo este tipo de sucesos se dan en esta, eh, en este gobierno. Claramente hay pues un discurso, si lo retiran, muy amable, gracias, Dylan. Hay un discurso que no se entiende por parte del presidente de la República y no se entiende con la realidad que se está viviendo en nuestro país. Estamos hablando de una institución que data de 2018, esta oficina, y la adquisición, por cierto, de su dominio en Internet es de apenas 2019. Y la pregunta es, ¿a quién quieren engañar? Por un lado, hablan de 40 años de experiencia y por el otro lado, pues claramente se ve que es una empresa hecha al vapor para beneficiar a la familia del presidente. Tardaron 17 días en construir esta nueva narrativa, por cierto, para encubrir las corruptelas de la familia presidencial. Sin duda, necesitamos más investigaciones periodísticas. Esto que tanto le molesta al presidente de la República son necesarias para los mexicanos porque es a través de los medios de comunicación como nos hemos enterado de esta serie de corrupciones. Evidentemente al presidente le queda pues un gran enojo a propósito de estas investigaciones, pero pues claramente se han servido con la cuchara grande desde las instituciones gubernamentales la familia del presidente. Primero con los contratos de su prima Felipa, ¿se acuerdan? Ahora su hijo con una casa en Houston de uno de los más altos funcionarios de la empresa, la quinta empresa, por cierto, a decir de ellos, de Pemex. Se vea por donde se vea, la corrupción impera al interior de la reforma, digamos, al interior de la familia, al interior de la casa presidencial. Pero, ¿qué ha hecho el presidente? Esa es la pregunta que hoy nos tendríamos que hacer. ¿Qué ha hecho después de esto que se ha sabido? Pues no es investigar, ¿eh? Porque lo que debió de haber hecho el presidente es investigar. No, no lo ha hecho. Lo que ha hecho es castigar pues digamos, este esfuerzo periodístico, agredir a quien lo visibilizó, decir de manera violenta, digamos, denostación tras denostación. ¿Y saben qué es lo peor? Que violenta al mensajero en lugar de atender el mensaje.
54 periodistas, esta cifra es brutal, 54 periodistas han sido asesinados en la administración de López Obrador. Y el presidente sigue fomentando las agresiones en contra de este sector que dedica su vida a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Ese es el problema de este gobierno, compañeras, compañeros, que se criminaliza en lugar de actuar en contra de la corrupción. El presidente López Obrador se ha olvidado que es un servidor público y que como tal, como servidor público, tiene responsabilidades y no puede violar los derechos de los ciudadanos. Lo ocurrido este viernes en la mañanera en contra de Carlos Loret de Mola, pues viola varias cosas. Primero que nada, viola el derecho a la secrecía fiscal. Esto lo establece el 69 del Código Fiscal de la Federación. El presidente es una autoridad y como tal está obligado a guardar absoluta reserva en lo relativo a los datos que los contribuyentes emiten. No obstante, pues él, sabiendo que es un servidor público, simple y sencillamente no le interesa y dijo una sarta de cosas, incluyendo, por cierto, algunas mentiras que ya el propio afectado ha dicho que no, vamos, que lo establecido ahí en la mañanera no es cierto. También viola el derecho a la protección de datos personales. Esto lo establece el 16 constitucional. Es nuestra constitución la que nos protege y el presidente de la República no tiene derecho a publicar datos personales de ningún ciudadano. También hay otro, digamos, hay una serie de violaciones. Hay otra ley que viola, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en sujetos obligados. El presidente de la República es un sujeto obligado. Viola el derecho a la privacidad que tienen los mexicanos como individuos. Y bueno, pues además viola la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 57, ya que el presidente incurre en abuso de funciones al valerse de sus atribuciones para realizar o inducir actos arbitrarios. También viola el artículo 114b del Código Fiscal de la Federación, ya que el presidente reveló datos de un particular sin que exista un proceso en su contra. Por último, y en este eslabón de violaciones, también viola los artículos 210 y 11 del Código Penal Federal, porque los servidores públicos tienen penado revelar información reservada. En fin, es sin duda esto que estamos viviendo en nuestro país, una serie de violaciones a distintas leyes y a distintos artículos hechos por el presidente de la República con tal de agredir a un periodista, con tal de agredir a Carlos Loret. México sin duda es peligrosísimo para ejercer el periodismo. Es más, todos lo sabemos, es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo. Y hoy, desde el poder público, se pone en la primera línea de ataque a los periodistas. Los excesos del poder, me parece que es obligado decirlo, los excesos del poder deben frenarse. Y este fin de semana se han manifestado en las redes sociales, por más que quieran disminuir este movimiento de redes sociales, es claro, hay miles, decenas de miles de personas, entre 40, 50, 60 mil personas estuvieron de manera sistemática por 8, 9, 10 horas. Fue impresionante este movimiento de la sociedad para tratar todos juntos de levantar la voz. Aquí lo que nos toca como legisladores es exigir al presidente de la República que se apegue a nuestro marco normativo y cese esta persecución contra los medios de comunicación que revelan la corrupción del gobierno. El artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece como un derecho de carácter reservado de los datos personales, informes o antecedentes de los contribuyentes, por lo que exhortamos a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como ombudsperson tributario que inicie de oficio una investigación urgente, imparcial y certera. Miren, hoy son Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, mañana puede ser cualquier ciudadano que confronte al régimen. Basta de tanta ilegalidad por parte del presidente de la República. Basta de esta persecución a los periodistas por hacer visible lo que pasa en el gobierno.
Basta de la corrupción de la familia del presidente. Basta de que quieran tapar esta corrupción con amenazas a los periodistas. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos a las preguntas. Muchas gracias, senador. Iniciamos con Gerardo Segura. Le digo la primera. Dice el hijo de López Obrador que no hay conflicto de interés en su caso. ¿No es un insulto a los mexicanos? Ya hay desmentidos de sus afirmaciones y al parecer hay falsedades múltiples en sus dichos. ¿Ustedes insistirán en que con las autoridades de Estados Unidos en que se vaya a fondo en este asunto? Bueno, primero que nada decir que, por supuesto, que el hijo del presidente miente. Claramente hay un conflicto de intereses. Claramente es una persona políticamente expuesta. Es el hijo del presidente de los mexicanos, que no puede ser empleado de ninguna empresa que forme parte de este gobierno. Lo dijeron que iban a ser distintos. Dijeron que las cosas iban a cambiar. No hay diferencia entre la Casa Blanca y la Casa Gris. Bueno, sí, el tamaño. La Casa Gris es todavía más grande. Y sí, el lugar ya no es aquí en la Miguel Hidalgo, es en Houston, Texas. La verdad es que lo que tienen que reconocer es que son unos corruptos. Lo que tienen que reconocer es dejar de hacer esta serie de violaciones a la ley. El hijo del presidente no puede ir por la vida teniendo contratos, teniendo relación con los contratistas de este gobierno. No debe. Es éticamente reprobable. Dijeron que iban a hacer las cosas distintas y hoy lo estamos viendo. Es increíble que hayan armado una página de internet, hayan armado una empresa, hayan dicho que esta empresa tiene 40 años de experiencia y apenas tiene 2 años, por cierto, creada cuando este gobierno llegó. Es evidente que hay un conflicto de intereses. Es evidente que hay tráfico de influencias. Lo que debe hacer el hijo del presidente es reconocer que lo que está haciendo está mal. Y lo que debe de hacer el presidente, evidentemente, es hacer una investigación y detener esa corrupción en su casa. Miren, yo veo al presidente desesperado, ¿no? Es por eso cometen tantos errores, por eso esto que está, esta información de hoy, de ayer, es una información que está plagada de errores. El presidente de la República es como un papá que está muy molesto con su hijo. Es un papá que no puede decirle a su hijo que es un corrupto. No puede regañar a su hijo y entonces, ¿qué hace? Que se desquita con quien puede. Que se desquita con los medios de comunicación, que se desquita con Carlos Loret de Mola, que se desquita con el Mensajero en lugar de ponerse a pensar que lo que está haciendo su hijo está mal y lo tiene que corregir y le tiene que decir a su hijo que eso es corrupción. Es el hijo incómodo, es el hijo corrupto. ¿Y cuántos más? ¿Cuánta familia más? ¿Cuántos servidores públicos más? Hemos visto a muchos, ¿eh? Porque ahí está Pío, ahí está Martinazo, ahí está Felipa, ahí está Bartlett, ahí está Irmeréndira, ahí está ahora su hijo mayor. ¿Cuántos más? Llevan 3 años y hay una serie de corrupción que no se puede detener y que evidentemente el gobierno tiene que reconocer, que tiene que aceptar que hay una cantidad brutal de errores y tiene, por supuesto, que corregir. Que el hijo del presidente nada en una alberca gigante mientras la gente no tenía una vacuna es inmoral. Que el hijo del presidente estuviera viendo una película en su propio cine adentro de su casa mientras los mexicanos no tenían respiradores en la pandemia es inmoral. Que el hijo, la familia del presidente estuviera viviendo en una mansión gigante mientras la gente aquí estaba siendo asesinada es inmoral. 100,000 asesinatos en este gobierno, 4 millones de nuevos pobres, 40,000 personas desaparecidas y la familia del presidente gozando
de lujos que no pueden tener el 99% de los mexicanos. Por supuesto que es inmoral y es ilegal lo que está pasando en este país. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, el atropello a la libertad de expresión y ataque a periodistas desde el gobierno ya ha llegado al Congreso de Estados Unidos. Congresistas, tanto demócratas como republicanos, han manifestado su preocupación por lo que sucede en México en este tema. ¿Considerarían hacer un frente común con legisladores de Estados Unidos en este y otros temas y solicitar reuniones con ellos con este propósito? Por supuesto que lo que está pasando en nuestro país en contra de los periodistas es terrible y es algo que nosotros primero en nuestro país debemos de exigir se detenga. La posibilidad de que un periodista sea asesinado es tan alta y además es azuzada y además es fomentada desde la vitrina del presidente de la República. Eso debe detenerse. Cualquier presidente municipal corrupto, cualquier gobernador corrupto, cualquier delincuente, por supuesto que después de escuchar al presidente de la República cómo violenta a los periodistas, probablemente se sienta con el poder de agredir a un periodista en su espacio territorial, en su municipio, en su colonia. Eso debe detenerse. Y también debemos de trabajar de la mano con quien quiera, por supuesto, con políticos de Estados Unidos, con políticos de Centroamérica, con políticos de cualquier parte del planeta que quieran detener esto que está pasando en nuestro país. Es terrible cómo el mundo se está dando cuenta de la inseguridad brutal que se vive en México y cómo ser periodista es absolutamente peligroso. Por supuesto que nosotros estaremos abiertos a trabajar con cualquier legislador, legisladora, con cualquier persona que tenga una prioridad, porque es nuestra prioridad, y es detener esta persecución en contra de periodistas y detener esta inseguridad que se está viviendo en contra de los periodistas. Gracias, senadora. También le pregunta Gerardo Segura, legisladores de Morena como Imelda Castro, la diputada Patricia Armendáriz, piden que los periodistas den a conocer el origen y porcentaje de ingresos, lo que sería contra la ley. ¿Qué opina de estas personas que solo por apoyar ilegalidades y disparates buscan que se atente contra la legalidad y el Estado de Derecho? ¿No deberían mejor explicar estas legisladoras si incurren en algún conflicto de interés, principalmente la empresaria Armendáriz, por los diversos negocios en combinación con la política? Mira, decir que qué lástima que esas personas sean legisladoras. Qué lástima que estén en el Congreso para votar leyes, porque no conocen la ley. O porque conociendo la ley, la quieren violar. Es evidente que esta necesidad de subordinación para con López Obrador las hace incluso decir este tipo de aberraciones ilegales. Por supuesto que queda claro que estas legisladoras lo que buscan es llamar la atención para quedar bien con el presidente, y qué terrible, porque su jefe no es el presidente de la República, su jefe es el ciudadano, la ciudadana que votó por ellas para que estén en un escaño o estén en una curul. Y bueno, también lamentablemente no se les conoce por una propuesta a favor de los mexicanos, no se les conoce por una propuesta que mejore la vida de los mexicanos, se les conoce por una subordinación y una abyección brutal al presidente. Qué lamentable. Gracias, senadora. Adrián Ojeda le pregunta, quisiera conocer la opinión de la senadora sobre lo que circula en redes acerca de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y sus parientes dentro del gobierno de la 4T, y que circula en redes sociales. Se puede corroborar, bueno, viene una serie de links y demás. ¿Qué opina usted de eso, senadora? A mí me parece que por sanidad del propio cuerpo colegiado, por el bien del Senado de la República, ojalá y la presidenta del Senado pueda dar una respuesta puntual ante esto que está pues, sucediendo en las redes, esto que se está comunicando en muchos mensajes, en muchos chats.
yo creo que le haría muy bien al Senado de la República que ella dé una respuesta puntual. Es la presidenta del Senado de la República y como tal debería de aclarar cada uno digamos, de estos reclamos. Gracias, senadora. Víctor Gamboa le pregunta su opinión sobre la crisis de violencia que se ha agudizado en este inicio de año, en el que se han registrado al menos 33 asesinatos múltiples, con un saldo de más de 147 víctimas. ¿Debe haber un cambio radical en la estrategia de abrazos, no balazos? Las masacres que se están viviendo en nuestro país es una muestra clara de que no hay estrategia de seguridad. Es una muestra clara de que el presidente de la República gasta su energía, su tiempo y la posibilidad de mejorar la vida de los mexicanos en cosas digamos que no resuelven. Si el presidente de la República invirtiera ese tiempo que dedica a tratar de lastimar periodistas, ese mismo tiempo lo invirtiera en pues, trabajar con organismos nacionales, internacionales, con saber en experiencias exitosas en otras partes del mundo, cómo pudieron detener la inseguridad. Si el presidente de la República, su conocimiento lo ocupara para los temas importantes, probablemente no estaríamos viviendo esta etapa tan sangrienta y de masacres. Pero no, el presidente de la República ocupa su tiempo en lastimar periodistas, en justificar a su familia corrupta. Ese es el problema de este gobierno. Es inentendible cómo a los tres temas más importantes de este país para los mexicanos, el presidente no les destina tiempo. No hay dinero en el bolsillo de los mexicanos. Sigue sin haber vacunas para los niños menores de 15 años y evidentemente estamos pasando por una etapa terrible de inseguridad. Para eso, el presidente no tiene energía ni tiempo. Para resolver estos problemas, el presidente no tiene energía ni tiempo, pero sí tiene mucha energía y mucho tiempo para molestar a Carlos Loret de Mola o para tratar de justificar la corrupción adentro de su familia. Muy lamentable. Misael Zavala le pregunta si le ha informado algo el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, sobre la reunión que ha sido aplazada por Gobernación para llevar a cabo mesas de trabajo con 7 temas. Si esas mesas ya no se llevarán a cabo por falta de apertura del gobierno federal. Bueno, vamos a esperar a que, como dicen, a que las agendas coincidan. Que no se haya llevado a cabo hoy esa reunión, claramente es un mensaje muy lamentable por parte del gobierno. Seguramente están muy enojados porque el PAN ha sido el partido que ha ido a presentar denuncias, que ha subido a debatir en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, ha sido el partido que ha exigido que esta corrupción adentro de la familia del presidente pare y se sancione. Yo creo que pues para el presidente este enojo, ¿no? Que lo tiene fuera de sí, lo tiene fuera de sus casillas, que los hace cometer error tras error, pues ese es el argumento para no continuar con esta, o más para no iniciar con estas mesas de diálogo. Y qué lamentable, porque demuestra pues que no es un estadista, no sabe ser presidente, no sabe respetar a la oposición y no sabe dialogar. Gracias, senadora. Mayolo López le pregunta, ¿qué hacer para propiciar que se aplique un castigo a Andrés Manuel por haber violado la ley con su exabrupto contra Loret? A mí me parece que hicimos ahora, bueno, vi la publicación de reforma que por cierto se distribuyó muy bien, felicidades, a propósito del listado de leyes que violaban. Nosotros hoy hacemos un listado adicional de esta cantidad de leyes que violó el presidente de la República el viernes cuando empezó a despotricar y a decir un montón digamos, de cosas que no se podrían esperar de un presidente de la República, que no se podrían esperar del primer mandatario. Y la verdad es que yo me preguntaba,
¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede violar tantas leyes? Y me parece que mi reflexión personal es que él sabe que no le va a pasar nada. Que en este país, en esta administración, a los corruptos y a los que violan la ley, que son sus amigos, sus socios, su familia o él mismo, no les pasa nada. El presidente de la República se está equivocando porque no puede violar la ley de esa manera tan, digamos, tan cínica y que no tenga un reclamo social. Probablemente no le va a pasar nada. Probablemente todos sus subordinados van a alinearse y no lo van a cuestionar y no lo van a sancionar. Bueno, pues hoy no ha habido una institución pública, una sola, que se haya atrevido a levantar la voz y a decir, está mal, hay corrupción en la familia del presidente. No ha habido una sola institución que del viernes a hoy haya dicho, el presidente violó este artículo, violó esta ley. Y como el presidente sabe que no le va a pasar nada porque se vive en la impunidad si eres de Morena, pues entonces lo que nosotros debemos hacer es levantar la voz y exigir que el presidente de la República deje de violar la ley. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿qué opina de la respuesta que dan el hijo y nuera de Andrés Manuel sobre sus ingresos y escándalo? Me parece que es un hilo de mentiras. La respuesta que da el hijo del presidente y la respuesta que da la nuera del presidente sigue demostrando cómo hay un hilo de mentiras y de corrupción en esa familia. Las fechas no concuerdan, las empresas no concuerdan, los datos no concuerdan y claramente están develando, están demostrando que no pueden decir la verdad porque la verdad es ilegal. Lo que hicieron es ilegal, además de ser inmoral y tener una falta de ética brutal, es ilegal. Por eso es que están metidos cada vez como un círculo de mentiras en donde no pueden salir porque todo lo que hicieron está mal. Todo lo que hicieron demuestra que abusaron del poder, que abusaron del apellido, que abusaron de las instituciones, pero sobre todo que abusaron de la confianza de los mexicanos. 30 millones de mexicanos les creyeron que iban a ser distintos y hoy claramente no son distintos, son peores, son corruptos, son ineficientes, son mortales en el gobierno. Cualquiera de las respuestas que han dado, todas pasan, después de tamizarlas, después de poderlas analizar, todas pasan por una suma de mentiras y eso es terrible. Y es terrible para el presidente de la República y es terrible para la esperanza que los mexicanos tenían en este gobierno. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta, más allá de la condena pública, ¿qué harán como bancada para proteger la libertad de expresión y detener los ataques a la prensa que hacen diversos servidores públicos, desde el presidente, gobernadores o incluso senadores? Claro, a ver, me parece que para nosotros en el Senado de la República lo que nos toca es desde el legislativo ser un contrapeso. Pero miren, vamos a cumplir, digamos, en la siguiente sesión 18 días y no se han podido abordar uno de los tantos puntos de acuerdo que hemos registrado sobre este tema. Han hecho un montón de maromas y de piruetas, no se ha podido discutir un solo punto de acuerdo. Hemos presentado el punto de acuerdo para solicitar que la UIF, la Fiscalía, la Contraloría investigue este tema, no se ha podido abordar. Hemos presentado un punto de acuerdo para que se cree una comisión de investigación y no lo han querido abordar. Es nuestra obligación como senadores y como senadoras seguir exigiendo. Esperemos que dejen de dar maromas y piruetas en la mesa directiva del Senado de la República y esta semana sí
se puedan discutir las propuestas que hemos presentado. ¿Saben? Yo creo a qué le apostaban hace 2 semanas y la semana pasada, a que esto se iba a diluir, digamos, a que esto iba a pasar y que entonces pues ellos tratando de quedar bien con el presidente no lo iban a abordar en el Senado de la República. Lo que hace, digamos, lo que le toca hacer a los legisladores es hacer iniciativas, puntos de acuerdo, y los puntos de acuerdo que en este caso están inscritos para este tema, ninguno se ha abordado. Nosotros seguiremos dando la batalla y el debate, no solamente como un tema de, digamos, de levantar la voz, sino de hacer lo que nos toca como legisladores, y lo que nos toca es ser contrapeso, y lo que nos toca es exigirle a las instituciones que cumplan con su trabajo, porque para eso estamos facultados. Así es que seguiremos argumentando en esta semana que estos puntos de acuerdo se discutan, son absolutamente necesarios. Pero bueno, en el Senado pareciera que quieren tapar el sol con un dedo y la verdad es que no se puede. Vamos, digamos, en esta siguiente sesión a cumplir 18 días y aún así el tema sigue estando vigente por algo muy elemental. Son corruptos en la familia del presidente y eso a México le molesta, eso a México le desespera, le enoja y por supuesto le decepciona. Así es que seguiremos dando la batalla adentro del Senado de la República. Gracias, senadora. Silvia Arellano le pregunta, el gobierno federal debe admitir ya que la delincuencia organizada actúa como terroristas. Hoy en Milenio publicamos que un campesino murió y a su hijo resultó gravemente herido luego de que estallara una mina artesanal, la cual pisó accidentalmente mientras realizaba sus labores en el municipio de Aguililla, Michoacán. ¿Qué nos puede decir? Lamentablemente el gobierno no reconoce la inseguridad que se está viviendo en nuestro país. Y la inseguridad está costando vidas a los mexicanos. Esta acción de pisar una mina o digamos, de tocar una mina y que ésta explote, pues pareciera que era historia de otros países. Es increíble cómo en México la delincuencia está desafortunadamente tomando rutas delincuenciales terribles que ponen en riesgo la vida de los mexicanos. Lo que debe hacer el gobierno es primero reconocer la inseguridad y por supuesto atacar a los grupos delincuenciales. Pareciera que hay un acuerdo y de abrazos, ¿no? Esto que decía el presidente de la República, eso de abrazos a los delincuentes, no solamente son abrazos, sino es permitirles que sigan cometiendo estas atrocidades. Y por supuesto que esto debe de pararse, debe de detenerse. La cantidad de municipios, la cantidad de pueblos, la cantidad de colonias que están siendo manipuladas por la delincuencia es terrible. Es terrible para los adultos, para las mujeres, para los jóvenes, para los niños, y pareciera que el presidente de la República no los ve ni los oye, no se da cuenta de lo que está pasando y esto tiene que corregirse. La delincuencia afecta a todos, no importa tu género, no importa tu edad. Por eso es que nosotros seguiremos exigiendo una estrategia clara de seguridad en este país. Hoy, lamentablemente, no lo hay. Esa estrategia de abrazos, no balazos, no funcionó para México, no funciona para los mexicanos, pero sí funciona para los delincuentes y eso es terrible. Gracias, senadora. Félix Muñiz le pregunta. Dice, ayer el senador Armando Guadiana presumió en Twitter que estaba en el Super Bowl con su hijo. ¿Esta es la austeridad de la que presume la 4T? ¿Y qué opina de la respuesta que da el hijo de López Obrador cuando se dice que etcétera? Eso ya lo respondió. Bueno, me parece que habrá mucha gente que diga que el senador Guadiana tiene el dinero para poder ir a un Super Bowl. Yo lo que creo que hay que cuestionarle, más allá de cómo obtuvo ese dinero, yo lo que creo que hay que cuestionarle es la falta de conciencia social. Ver esa imagen mientras hay 4 millones de nuevos pobres es que no han entendido lo que está en sus manos y no han entendido lo que están generando. Ver la imagen de un senador de Morena, pues
restregándole a la cara a la gente que está de luto por haber perdido un familiar en esta pandemia, me parece inhumano y me parece que no hay conciencia social. Ese es el problema. El problema es que más allá de si él puede o no pagar ese viaje, pareciera que en Morena no se están dando cuenta de lo que viven los mexicanos, millones de mexicanos todos los días. No hay transporte, no hay seguridad, no hay vacunas, no hay hospitales y subir una foto de esas me parece que es decirle a la gente no nos importa lo que están ustedes viviendo. Yo creo que eso es lo más reclamable de esa foto. Él podrá seguramente argumentar que tiene dinero para pagarlo. Yo eso no lo discuto. Lo que discuto es por qué no se ponen en los zapatos de los mexicanos. ¿Por qué no se ponen en los zapatos de la gente que no tiene dinero? Y en muchas de las ocasiones no tienen dinero por este pésimo gobierno y esta pésima administración. Ese es el problema de fondo. Y bueno, también creo que hasta se equivocó en quién iba a ganar el Super Bowl. En fin, es lo que hay. Gracias, senadora. Magali Juárez le pregunta, el actual gobierno de Colima, bajo el mando de la morenista Indira Vizcaíno, atraviesa una etapa de crisis por la inseguridad, al grado de que hasta se han frenado las actividades en la universidad. ¿Cuál es la ruta de solución para estos estados? ¿Es el sello de los gobiernos de Morena? Ese es el sello. Ese es lamentablemente, digamos, el sello de la casa de Morena. No hay estrategia de seguridad, no hay estrategia a favor de la economía, no hay estrategia para ayudar a los mexicanos. Ese es el sello de la casa. Y la gente se está dando cuenta. Por eso están bajando en las encuestas de manera trascendente. Por eso es que el presidente está tan desesperado, por eso están cometiendo tantos errores, porque la gente se está dando cuenta ya de los pésimos gobiernos y de lo populistas que son en este gobierno y en estas administraciones estatales. En fin, me parece que ya pues, fueron 3 años, ¿no? 3 años, hablando hoy del 14 de febrero, fueron 3 años de enamoramiento, nada más que este gobierno es el peor marido o el peor novio. Es violento y es inhumano. Gracias, senadora. También Magali Juárez le pregunta, Ricardo Monreal admitió que tendrá que hacer modificaciones a la reforma eléctrica para que la oposición la apruebe. Los partidos como el PAN, PRI, PRD ya le plantearon a Morena un paquete de cambios para aceptar la reforma eléctrica, esa es la pregunta. ¿Dialogarían con Monreal al respecto? No vamos a aprobar una reforma eléctrica que sea dañina para los mexicanos. No cuenten con nuestros votos. No vamos a aprobar una reforma eléctrica que genere la luz más cara. No vamos a aprobar una reforma eléctrica que genere más contaminación. No lo vamos a hacer y seguimos firmes. Y para finalizar, senadora, si nos puede dar su opinión de que ayer el hijo del presidente y el presidente hoy, al tratar de explicar el conflicto de interés en la casa, de la Casa Gris, de la Casa de Houston, lo que hacen es confesar un conflicto de interés con Daniel Chávez, que es el constructor del complejo en las Islas Marías, al menos que sea público, al menos en lo público. Bueno, dicen que el pez por su propia boca muere, ¿no? Y claramente con estas declaraciones que hemos tenido en estos días, el gobierno refrenda la ilegalidad de sus actos, refrenda la corrupción que haya dentro de la familia del presidente López Obrador. Y esto tiene que ver, por supuesto, porque cada vez más están entrando a un círculo de justificaciones y de mentiras que dejan claro, pues, que hay una ilegalidad en las empresas, en las conexiones, en las acciones que esta familia ha tenido para beneficiarse. Es así de elemental. Decía el presidente que no fueran frívolos, nada más que creo que no se lo dijo a su familia. Decía el presidente que no a los excesos, ¿no? Con un par de zapatos funcionaba. A lo mejor les debió de haber especificado que no a las mansiones, no a las albercas gigantes, no a los contratos multimillonarios.
no al abuso de poder, no al tráfico de influencias, porque todo eso lo hacen adentro de su propia familia. Perdón, senadora, no tenemos más preguntas. Agradecerle su tiempo, agradecerle a los compañeras y compañeros de la fuente y les estaremos enviando los materiales en unos minutos. Muy bien, muchísimas gracias. Que tengan un extraordinario día y una saludable semana. Un abrazo. Recording stop.